Surgieron de la nada, como espectros moldeados en barro, 4 figuras infantiles cubiertas de arcilla, vagando solas por el camino como fugitivas de una pesadilla febril. La viuda, que se había confinado en un estricto aislamiento durante años, nunca había visto esos rostros. No pertenecían al pueblo, carecían de nombres conocidos o de un pasado rastreable. Sus ropas, antaño finas y ahora reducidas a harapos, delataban un origen privilegiado, aunque en ese momento no eran más que la encarnación del miedo y el hambre habitando cuerpos diminutos. Los acogió, sin cuestionar sus identidades y sin la menor sospecha de que lo que los niños llevaban, cosido en secreto en sus ropas, poseía el poder de derrumbar un imperio. Nadie más se aventuró por el sendero de piedra rota que conducía a la morada de Helena, pues allí arriba no quedaba nada que pudiera ser robado, ni un alma a quien cobrar viejas deudas, como si la tierra misma hubiera decidido escupir esa propiedad del mapa de los vivos. Ese aislamiento no era un castigo impuesto por un tribunal, sino una sentencia decretada por la memoria colectiva de un pueblo que prefirió enterrar en el olvido el cruel destino impuesto a Pedro 5 años antes, abandonando a su viuda a pudrirse viva entre 4 muros de adobe que el viento desmanteló lentamente. Helena se había acostumbrado a su invisibilidad, aceptando que su nombre fuera desterrado de las conversaciones del mercado y que su existencia se redujera a un rumor incómodo para los hombres que ahora gobernaban el valle con una pistola en el cinturón y la ley en el bolsillo. Sus manos, encallecidas por el trabajo en el campo, un trabajo que antes se repartía entre 2 y ahora recaía solo en uno, frotaban vigorosamente un paño viejo sobre la mesa de madera en un inútil intento de quitar una vieja mancha incrustada en las fibras de la madera tan profundamente como el dolor estaba arraigado en su corazón. A sus 45 años, el espejo reflejaba la imagen de una anciana, con la piel bronceada por el sol implacable de la montaña y el cabello veteado de canas prematuras que no denotaban sabiduría, sino un cansancio acumulado e interminable. La casa gemía con cada ráfaga de viento que descendía de la montaña, una estructura que se mantenía en pie más por terquedad que por principios arquitectónicos, resistiendo al abandono, como su dueña resistía el impulso diario de sucumbir al hambre. Aquella tarde de octubre, el aire se había vuelto denso, saturado de esa electricidad estática que eriza el pelaje de los animales momentos antes de que el cielo se haga añicos sobre la tierra árida. Helena abandonó el trapo y se acercó a la pequeña ventana, un cuadrado sin cristales, cubierto solo por una contraventana de madera carcomida que filtraba la luz grisácea del crepúsculo. No esperaba visitas, nunca las esperaba. Sin embargo, los 2 perros esqueléticos que dormitaban bajo el alero se habían levantado de repente, con el lomo erizado y un gruñido profundo, vibrando en sus gargantas resecas. El instinto de las bestias del campo nunca falla. Podían oler el miedo o la pólvora mucho antes de que el ojo humano pudiera discernir una silueta en la distancia. Escudriñó el sendero real, esa cicatriz de tierra batida que serpenteaba entre arbustos espinosos y árboles muertos. Al principio no vio nada más que el polvo que se arremolinaba en el viento y que presagiaba la tormenta. Sin embargo, algo se movía abajo, aún distante, una masa informe y temblorosa que avanzaba con una lentitud desesperada, como si cada paso costara una vida. No eran caballeros, eso estaba claro, pues carecían del ritmo mesurado de los cascos y la altivez de quienes cabalgan para intimidar. Eran pequeñas sombras, figuras recortadas contra la niebla que parecía brotar de la misma tierra yerma. Helena se apartó de la ventana y caminó hacia el rincón donde guardaba la vieja escopeta de Pedro, un arma de 2 cañones que no había disparado en años, y para la que probablemente ya no tenía cartuchos útiles, pero que guardaba por el peso frío y tranquilizador del metal en sus manos. En tiempos como estos, en un México donde la revolución había legado más bandidos que héroes, y donde la vida valía menos que una res escuálida,
Abrir la puerta desarmada era un acto suicida. Revisó el mecanismo oxidado con dedos temblorosos, no por miedo a la muerte, sino por el terror instintivo de que la violencia volviera a invadir su hogar para terminar lo que había comenzado años atrás. Afuera, el cielo finalmente cedió y la lluvia cayó a cántaros, no como una bendición para la cosecha, sino como un castigo bíblico. Ráfagas de agua helada que convertían el polvo en lodo pegajoso en cuestión de segundos. A través del ruido del aguacero sobre el techo de paja, Elena escuchó algo que le heló la sangre. No eran gritos amenazantes ni insultos de borrachos, sino un grito, un sonido agudo y roto, inconfundiblemente infantil, que atravesó el rugido de la tormenta con la precisión de una aguja. Regresó a la ventana y, esta vez, las figuras estaban cerca, arrastrándose literalmente hacia el pequeño porche de su casa, empapadas, sucias, espectrales. Eran 4, una procesión de miseria que desafiaba toda lógica en aquel lugar desolado, donde ni siquiera los coyotes se atrevían a acercarse a plena luz del día. El mayor, un niño que no tendría más de 10 años, caminaba encorvado bajo el peso de un bulto que apretaba contra el pecho con desesperación animal, mientras 2 niñas idénticas se aferraban a sus pantalones, tropezando con sus pies descalzos en el barro. «No llevan ropa de campesino», observó Elena con la mirada perspicaz de quien conoce las texturas de la pobreza. Vestían telas que antaño fueron nobles, ahora desgarradas por las espinas de la montaña y manchadas de barro negro, como si hubieran cruzado el infierno a pie para llegar a su puerta. El grupo se desplomó bajo la protección del porche, justo cuando un trueno sacudió los cimientos de la casucha, y el niño mayor golpeó la madera podrida de la puerta con el puño cerrado. Un golpe débil e impotente, el último recurso de quien sabe que, si esa puerta no se abre, el siguiente paso es la muerte. Elena permaneció paralizada en el centro de la cocina, con la escopeta apretada contra el pecho, sintiendo el corazón latirle con fuerza contra las costillas como un pájaro enjaulado. Todos sus instintos de supervivencia le gritaban que no abriera la puerta, advirtiéndole que los problemas ajenos en aquellas tierras siempre la traerían a ella, que involucrarse era firmar su sentencia de muerte. Pero el llanto continuaba, ahora no solo por la carga que cargaba el chico, sino por las chicas que gemían de frío al otro lado del tablón, un sonido que despertaba fantasmas que Elena creía tener enterrados bajo metros de tierra y olvido. Recordó a Pedro, recordó la injusticia, recordó la noche en que la dejaron sola, y una rabia silenciosa comenzó a calentarla por dentro, desplazando el miedo. Bajó el cañón de la escopeta, respiró hondo, inhalando el aire viciado, denso de humedad y humo de leña, y se dirigió pesadamente hacia la entrada, consciente de que al levantar aquel pestillo de madera estaba alterando su destino para siempre. Abrió la puerta de golpe, dejando que el viento y la lluvia invadieran la cocina con violencia, y se encontró con la mirada del niño mayor. Eran ojos oscuros, inmensos, rebosantes de terror absoluto, en un rostro pálido y sucio, donde las lágrimas trazaban surcos limpios en la mugre. El niño no pidió comida, ni dinero, ni siquiera quiso entrar. Simplemente levantó el bulto que llevaba en brazos, una bebé envuelta en trapos húmedos, y se la ofreció a Elena como si fuera una ofrenda sagrada, mientras sus labios, azules de frío, temblaban al pronunciar una sola frase. «Por favor». Ella no. Elena se apartó de la puerta sin pronunciar palabra, con un gesto seco y sobrio que la invitó a entrar no por cortesía, sino por la urgencia de detener la tormenta que amenazaba con apagar la estufa. Los niños cruzaron el umbral como pequeños animales buscando su madriguera, dejando tras de sí un reguero de agua sucia que se mezclaba con la tierra del suelo,
convirtiendo la entrada de la cocina en un lodazal. El niño entró el último, girando la cabeza hacia la oscuridad exterior una última vez antes de que Elena empujara la madera hinchada contra el marco y bajara el pestillo con un golpe final que resonó como un disparo, separando el caos del mundo exterior del tenso silencio que ahora reinaba en el interior. Una vez cerrada la puerta, la cocina se llenó al instante del penetrante olor a lana mojada y miedo rancio, ese aroma acre y metálico que exhalan los cuerpos cuando huyen inquietos durante días. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes humeantes. Y por un momento, Elena tuvo la impresión de que no había dejado entrar a niños, sino a espíritus de la montaña que venían a recoger asuntos pendientes. Los gemelos se acurrucaron en un rincón, temblando violentamente, con los dientes castañeteando a un ritmo frenético que les ponía los nervios de punta, mientras el hombre permanecía rígido, sosteniendo a la bebé contra su pecho como si fuera el único escudo que le quedaba contra la realidad. Elena no se acercó de inmediato a la estufa. Permaneció allí, con la escopeta aún al alcance, escrutando a sus improvisados invitados con la desconfianza de quien ha aprendido a las malas que la desgracia ajena suele ser contagiosa. A pesar de la suciedad y los harapos, notó detalles que no encajaban con la miseria habitual de la sierra. Los zapatos de las niñas, aunque maltratados por las piedras, eran de cuero fino, no de guaraches campesinos. El abrigo del niño tenía botones de nácar, algunos arrancados, y su corte de pelo hablaba de barberos de ciudad, no de tijeras de esquilador. No se trataba de una familia de peones expulsados por una mala cosecha. Era una caída vertiginosa desde las alturas, un desastre que olía a dinero y traición. Dejó el arma apoyada en la pared, en un acto de tregua silenciosa que le costó más esfuerzo del que parecía, y se dirigió a las ollas de barro curado que reposaban sobre las brasas moribundas. No tenía mucho que ofrecer, solo una sopa de frijoles aguada que guardaba para la semana, y unas tortillas duras que pensaba ablandar para el desayuno. Pero la hospitalidad en el campo es una ley anterior a cualquier constitución. Atizó el fuego con un par de leños secos, y el crujido de la leña al encenderse fue el primer sonido cálido que rompió la tensión glacial de la habitación. Una promesa básica de supervivencia que hizo que los ojos de los niños se fijaran en las ollas con una voracidad dolorosa. Sirvió el caldo humeante en 4 cuencos de barro desportillado y los colocó sobre la mesa con movimientos bruscos, sin ofrecer palabras de consuelo, pues sabía que el consuelo no llenaba los estómagos vacíos ni calentaba la sangre. Los niños corrieron hacia la mesa, pero el mayor, en un gesto de disciplina que rompió el corazón de Elena, detuvo a sus hermanas con una mirada severa antes de sentarse. Con las manos aún temblorosas por la adrenalina y el frío, cogió una cuchara y comenzó a alimentar primero a la bebé, soplando el líquido caliente con infinita paciencia, ignorando su propia hambre voraz, hasta que la pequeña tragó los primeros tragos y cesó sus gemidos. ¿Quién viene ahora?, preguntó Elena finalmente, con la voz ronca y oxidada por la falta de uso, cortando el aire viciado de la habitación como un cuchillo de montaña buscando hueso. No preguntó de dónde venían ni quiénes eran sus padres, porque esos detalles eran adornos innecesarios cuando la muerte acechaba bajo la lluvia. Lo único que importaba era saber a qué distancia estaba el peligro y cuántas balas le quedaban en la caja de cartón escondida bajo la cama. Se apoyó en el borde de la mesa, cruzándose de brazos, imponiendo su sólida y dura presencia a aquellas frágiles criaturas, exigiendo la verdad como pago por el calor y el techo. El chico, que dijo llamarse Mateo entre 2 desesperadas cucharadas de caldo que finalmente se permitió probar, levantó la vista con una mezcla de gratitud y pánico absoluto que hizo doler las viejas e invisibles cicatrices de Elena. «Hombres a caballo», susurró, bajando la voz como si las paredes de adobe tuvieran oídos traicioneros. «Dijeron que mi padre robó algo que no era suyo, pero no es cierto. Solo quería sacarnos de allí antes de que
quemaran la casa grande. Nos dijo que corriéramos hacia el norte y no nos detuviéramos hasta encontrar a alguien que no tuviera miedo. La mención de la casa grande confirmó las sospechas de Elena. Eran hijos de ganaderos o administradores, gente que solía estar del lado del látigo, no de las espaldas ensangrentadas. Elena sintió el nombre tácito de don Anselmo flotar en el aire, denso y venenoso como el humo del tabaco barato que fumaban sus pistoleros. En esa región, decir hombres a caballo y hablar de fuego era invocar al jefe sin necesidad de pronunciar su apellido. Él era el amo de la vida, la muerte y todo lo demás, incluido el miedo de la gente. Si don Anselmo los perseguía, abrirles la puerta no había sido un acto de caridad, había sido una sentencia de muerte firmada por ignorancia. Elena sintió un cobarde impulso de abrir la puerta y arrojarlos de vuelta a la tormenta para salvar su propia piel arrugada y dejar que el destino siguiera su cruel curso. Pero sus pies se negaron a moverse de la tierra compacta. La bebé, que hasta ese momento no había sido más que una masa llorosa envuelta en harapos sucios, dejó escapar un largo y profundo suspiro al sentir el caldo caliente en su estómago, extendiendo una diminuta mano manchada de barro hacia la nada, buscando un contacto humano que no fuera el de la huida. Elena miró aquella mano, tan pequeña y frágil que parecía de cera, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una barrera de hielo que había construido ladrillo a ladrillo desde el día que enterró a Pedro. No podía enviarlos a su destino, no podía hacerlo, aunque eso significara que mañana los encontrarían a todos colgados de las mezquitas del patio. La soledad era segura, sí, pero esa noche la soledad se sintió como una traición imperdonable. Afuera, la lluvia amainó con renovada furia, golpeando las paredes de adobe como si quisiera disolverlas y dejar a todos a la intemperie para que los lobos hicieran su trabajo. Elena miró a Mateo, que ahora se limpiaba el fondo del plato con el dedo, y luego a los gemelos que ya dormitaban en la mesa, abrumados por el repentino agotamiento que sigue al terror. «Coman», dijo Elena secamente, girándose para que no vieran el miedo en sus ojos. «Nadie entrará aquí esta noche, y si lo hacen, se llevarán una sorpresa». Era una mentira piadosa, o quizás una promesa suicida, pero en ese momento era lo único que tenía para ofrecerles contra la oscuridad que se cernía sobre el valle. La oscuridad bajo las tablas del suelo no era un vacío, sino una boca hambrienta que Pedro había cavado años atrás, previendo que un día la revolución o el fisco vendrían a quitarles lo poco que tenían. Elena levantó la pesada trampilla de madera oculta bajo una vieja alfombra de paja, revelando el agujero negro que olía a tierra húmeda y a patatas germinadas, un refugio que nunca imaginó usar para ocultar vidas humanas. Hizo que los niños descendieran uno a uno, guiando sus pequeños pies por la escalera con una firmeza que no provocó resistencia, ignorando el terror en los ojos de los gemelos mientras miraban hacia abajo como si descendieran al mismísimo infierno. No había lugar para el consuelo ni las explicaciones amables. Allí abajo estarían a salvo de las balas, aunque no del miedo. Y Elena cerró la tapa sobre sus cabezas con un suspiro que pareció sellar su propio destino junto con el de ellos. Durante los siguientes 3 días, la casa se transformó en una fortaleza de silencio, donde cada ruido del exterior era analizado, diseccionado y temido antes de ser descartado como inofensivo. Elena no durmió. Pasó las horas muertas sentada junto a la ventana con su escopeta en el regazo, observando el camino real que serpenteaba en la distancia, como una víbora dormida esperando atacar. La lluvia había parado, dejando tras de sí un cielo despejado y cruelmente azul, que no ofrecía cobijo a nadie, y el sol secaba el barro, revelando huellas que Elena borraba obsesivamente cada mañana con una rama de mezquite. Abajo, en el sótano, los niños aprendieron rápidamente la lección más importante de la supervivencia: ser invisibles, respirar suavemente y esperar a que la sombra de arriba decidiera si seguirían vivos un día más. Mateo no era un niño normal. La tragedia
lo había envejecido 20 años en una sola noche, borrando cualquier rastro de infancia de su rostro sucio para dejar una máscara de vigilancia perpetua. Cuando Elena le permitía subir a estirar las piernas o comer, no jugaba ni preguntaba por sus padres. Se sentaba a observar cada movimiento de la mujer, estudiando sus rutinas como un general estudia el terreno antes de la batalla. Ayudaba a acarrear agua del pozo sin que se lo pidieran, levantando cubos que pesaban casi tanto como él. Y en sus ojos, Elena vio el reflejo de Pedro, esa misma terquedad silenciosa de quien ha decidido no dejarse quebrar por el peso del mundo, aunque le tiemblen las rodillas. En la tarde del cuarto día, una luz dorada y oblicua se filtraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado de la cocina, cuando Elena decidió ocuparse de la ropa de los niños. El abrigo de Mateo, una prenda de lana gris bien cortada pero hecha jirones tras la fuga, colgaba de una silla como la piel de un animal muerto, con el forro rasgado y los botones colgando de un hilo. Elena cogió la aguja y el hilo grueso, sentada en su silla, baja de mimbre para remendar lo que pudiera, buscando en la tarea repetitiva y mecánica un poco de paz mental que acallara el constante zumbido de la ansiedad. Pasó los dedos por la tela áspera, buscando los desgarros, sintiendo la textura de la lana de calidad que hablaba de un pasado de chimeneas encendidas y cenas calientes. Al manipular la prenda, notó algo extraño en la caída de la tela, una rigidez antinatural en la parte baja de la espalda que no correspondía con el grosor de la tela ni con ninguna costura reforzada habitual. No era un parche mal hecho, ni un pliegue en la tela. Era algo sólido, plano y rectangular, cosido a toda prisa entre el forro de seda y la lana exterior, oculto a la vista, pero palpable al tacto experto de una costurera. Elena detuvo la aguja en el aire, frunciendo el ceño, y apretó el bulto con los dedos, sintiendo el inconfundible chasquido del papel o del cuero viejo bajo las capas de tela. El corazón le dio un vuelco. Esto no era un parche, era un escondite, y quienquiera que lo hubiera puesto allí lo había hecho para que nadie lo encontrara jamás. Sin dudarlo, tomó las tijeras de metal oxidadas que usaba para cortar las mechas de las velas y rasgó la costura interior con un sonido que pareció un grito de tela en el silencio de la tarde. Metió la mano en el bolsillo improvisado y sus dedos tocaron la superficie fría y lisa de un fino sobre de cuero, manchado con algo oscuro y rígido que se desprendió al tacto. Al sacarlo a la luz, Elena contuvo la respiración. Las manchas eran de sangre seca, marrón y vieja, huellas dactilares de alguien que había manipulado ese objeto con manos heridas o moribundas. El sobre no tenía destinatario, solo un sello roto y el peso específico de las cosas que cambian la vida de las personas para siempre. Abrió el sobre con manos que de repente parecieron torpes e indiferentes, derramando su contenido sobre la mesa de madera. No cayeron monedas de oro ni las joyas de su abuela, sino papeles, fajos de documentos doblados con urgencia, amarillentos y cubiertos de sellos oficiales de la República. Elena era analfabeta, apenas sabía leer y escribir lo suficiente como para archivar las cuentas de la cosecha y firmar, pero reconoció la tipografía recargada y el lenguaje pomposo de las escrituras de propiedad. Desplegó la primera hoja con reverencia, alisando las arrugas con la palma de la mano, y sus ojos iban de una línea a otra, descifrando nombres, fechas y límites que conocía mejor que las líneas de su propia mano. Lo que yacía ante sus ojos no eran simples papeles, era la historia robada de todo el valle, el acta de nacimiento de cada injusticia cometida en los últimos 20 años bajo el implacable sol de la montaña. Allí estaban las escrituras originales, las verdaderas, con los nombres de los abuelos de sus vecinos, de los campesinos expulsados a punta de pistola, e incluso el nombre de Pedro, su Pedro, en un documento que probaba que el terreno que ocupaba nunca había dejado de ser suyo. Esos papeles demostraban que don Anselmo no había comprado nada, lo había usurpado todo, falsificando firmas, borrando mojones y sepultando la verdad bajo montañas de burocracia y cadáveres anónimos. Entre los documentos legales
Había una carta, una hoja de papel cebolla escrita con una caligrafía nerviosa y apretada, donde la tinta se había corrido en algunos lugares como si el pulso del escribano hubiera flaqueado de miedo. Elena acercó la hoja de papel a la luz que se apagaba y leyó las primeras líneas. Quien encuentre esto, sepa que no robé nada que no fuera ya nuestro. Soy la escriba de este pueblo maldito. Y vi cómo borraban apellidos para escribir la historia de un tirano. Sé que me matarán, pero si mi hijo Mateo se lleva este abrigo, la verdad sobrevivirá, aunque yo no lo haga. La voz del padre muerto resonó en la cocina vacía a través de la tinta, la confesión de un hombre que había elegido morir con dignidad en lugar de seguir viviendo de rodillas. Elena dejó caer la carta sobre la mesa y se recostó en su silla, sin aliento, como si el techo bajo de la choza se le hubiera derrumbado encima. Esos niños no eran solo huérfanos buscando un plato de sopa. Portaban una bomba que podría destrozar el imperio de don Anselmo o matarlos a todos en el intento. Si el jefe supiera de la existencia de estos papeles, y sin duda los conocía, no se detendría hasta quemar cada centímetro de aquella casa y a sus habitantes para recuperar el control. Elena miró la trampilla, donde los niños respiraban el aire viciado del confinamiento, y comprendió con terror frío que la neutralidad había terminado. Ahora sostenía en sus manos el arma más peligrosa de todo México, la verdad documentada. Elena contempló los papeles esparcidos sobre la mesa como brasas capaces de prender fuego a la madera con solo tocarlos, sintiendo la realidad del valle reorganizarse en su mente con un violento crujido. Aquellos documentos no eran tinta ni papel, eran la sentencia de muerte de un hombre que se consideraba Dios y simultáneamente la condena inmediata de quien los poseyera bajo su techo. El silencio en la casa cambió de textura, volviéndose denso y amenazante. Ya no era el vacío de la soledad, sino la pausa agonizante que precede a la detonación, cargada de la certeza de que el secreto era demasiado vasto para aquellos 4 muros de adobe. Elena comprendió que la neutralidad había muerto hacía años, asesinada junto con su esposo, y que lo que tenía ante sí era la única munición capaz de vengar no solo a Pedro, sino a todos los campesinos enterrados sin nombre en las zanjas del camino real. Con movimientos rápidos y precisos, sin el temblor que la había asaltado minutos antes, Elena volvió a doblar las sábanas, siguiendo los pliegues originales, alisando el cuero del sobre con la palma de la mano. No podía dejarlas allí, expuestas a la vista de cualquiera que decidiera derribar la puerta, ni podía esconderlas en lugares obvios como el colchón o la estufa, donde los hombres de don Anselmo registrarían primero con la rutina destructiva de quienes están acostumbrados al saqueo. Necesitaba un lugar que repeliera el contacto, un sitio tan sagrado o tan repugnante que incluso la codicia de un bandido dudaría en profanarlo. Y mientras su mente vagaba por los recovecos de la casa, la solución emergió con la brutal claridad de la supervivencia. La inocencia era el mejor escudo, pero la suciedad era el mejor camuflaje. Bajó al sótano con la lámpara de aceite en una mano y el sobre apretado contra el pecho en la otra, bajando los escalones de madera con una agilidad que desmentía su edad y el dolor de sus articulaciones. Los niños la observaban desde la penumbra, 8 ojos brillantes en la oscuridad que reflejaban el miedo a ser descubiertos. Pero Elena no perdió tiempo en consuelos ni amables explicaciones. Fue directa a donde el bebé dormía en una caja de fruta adaptada como cuna. Levantó a la criatura con cuidado, pero con firmeza, y sin que le temblara la muñeca, deslizó el sobre de cuero entre los gruesos pliegues de la tela del pañal, justo contra la espalda de la niña, sujetándolo con los nudos de la tela. Era un escondite grotesco y desesperado, pero Elena sabía que ningún capataz con aires de grandeza tocaría los excrementos de un bebé
si podía evitarlo. Mateo observó la operación en silencio, con esa inteligencia prematura y dolorosa que desarrollan los niños que han visto morir a sus padres, y asintió levemente cuando Elena le devolvió la mirada, sellando un pacto de complicidad que no necesitaba palabras. «Si entran», susurró Elena, agarrando al niño por los hombros con una fuerza que le puso los nudillos blancos. «No grites, no llores y no te muevas a menos que yo te lo diga. Esta niña ya no es tu hermana, es la vida de todos nosotros, ¿entiendes?» El niño tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de una responsabilidad que ningún niño de 10 años debería soportar, pero mantuvo la mirada fija en los ojos oscuros de la viuda, aceptando la carga como un soldado acepta su última misión. Elena volvió a subir a la cocina y cerró la trampilla del suelo, arrastrando la vieja alfombra y una pesada silla arriba para ocultar cualquier rastro de la entrada al sótano. Esperaba sentado con la escopeta vacía en el regazo, escuchando cómo la tarde moría afuera y la noche comenzaba a desplegar su manto de grillos y sombras sobre la colina. El tiempo se estiraba, volviéndose elástico y tortuoso, cada minuto cargado con la inminente posibilidad de violencia, mientras sus dedos acariciaban el frío metal de los cañones inservibles, buscando en el acero una seguridad que sabía falsa. No rezaba, pues sentía que Dios había abandonado ese valle hacía mucho tiempo, dejando el destino de los hombres en manos de quien disparara más rápido o tuviera más dinero para sobornar a los jueces. El sonido llegó primero como una vibración en el suelo, un temblor rítmico que hacía tintinear las cucharas de peltre colgadas en la pared, antes de convertirse en el inconfundible sonido de cascos golpeando la tierra húmeda. No era un caballo solitario, era una manada, un grupo de jinetes que no se molestaban en guardar silencio, porque en aquellas tierras eran la ley y el miedo. Elena se levantó lentamente, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro y se concentraba en el estómago, un frío nudo de anticipación, preparándola para el combate o la muerte. Se acercó a la ventana sin abrir la contraventana, asomándose por una grieta en la madera, y vio las luces anaranjadas de las antorchas danzando entre los árboles, acercándose como los ojos de bestias infernales que venían a devorar su casa. Los perros, que solían ladrar en las sombras, guardaban un silencio siniestro, probablemente intimidados por el olor a pólvora y sudor de caballo que precedía a la comitiva. O quizás ya habían sido silenciados por una mano experta antes de llegar al patio. Los jinetes rodearon la cabaña con la precisión de quienes habían ejecutado esa maniobra 1000 veces, cerrando el círculo para que ni una rata pudiera escapar sin ser vista. 10, quizá 12 hombres se recortaban contra la luz de las antorchas, con los sombreros calados hasta los ojos y los rifles apoyados en los muslos. Una imagen de poder puro, diseñada para doblegar la voluntad de cualquiera antes de pronunciar la primera palabra. «Sabemos que estás ahí, vieja bruja», rugió una voz desde el patio, una voz fuerte y enérgica que Elena reconoció al instante como la de Rogelio, el capataz de don Anselmo, un hombre que disfrutaba del dolor ajeno como otros disfrutan del vino. «Abre la puerta o te quemaremos vivo, con ratas y todo. Sabemos que tienes a los niños». El insulto golpeó la puerta con más fuerza que una piedra, pero en lugar de miedo, Elena sintió una oleada de gélida claridad. No había vuelta atrás. Ninguna negociación posible. Habían venido en busca de sangre y no se irían con las manos vacías. Miró la trampilla y supo que su única opción era convertirse en el cebo, la distracción que ganaría los segundos necesarios para un milagro. Se alisó el vestido con un gesto vanidoso y absurdo. Se ajustó el chal sobre los hombros y agarró la escopeta con firmeza, consciente de que el arma era solo un símbolo, una pieza teatral para ganar tiempo. Caminó hacia la puerta, sintiendo cada paso como una despedida
a la vida que había conocido, a la casa que había intentado mantener, al recuerdo de Pedro que flotaba en cada rincón. No moriría escondida como un animal acorralado. Si ese era el final, sería de pie, frente a los bastardos que habían convertido su vida en un desierto. La rabia ancestral y sedimentada estalló como lava, otorgándole una estatura que no poseía y una fuerza que no correspondía a sus huesos cansados. Con un movimiento brusco, Elena quitó el pestillo y abrió la puerta de par en par, enfrentándose a la noche y a las antorchas sin pestañear. La luz del fuego iluminó su rostro curtido, revelando una expresión de absoluto desprecio que desconcertó momentáneamente a los hombres a caballo. No vieron a una viuda suplicante ni a una anciana aterrorizada. Vieron a una matriarca bíblica de pie en la puerta de su templo, armada con una tubería de metal inútil y una dignidad que valía más que todas las tierras de don Anselmo. Rogelio frenó su caballo, que brincaba nervioso ante la aparición, y por un segundo volvió a reinar el silencio en el patio tenso y vibrante, mientras la viuda y los verdugos se medían en la corta distancia que separa la vida de la muerte. Rogelio no desmontó de inmediato, manteniendo su posición elevada sobre la tensa silla de cuero, de modo que la sombra de su caballo caía sobre Elena como una lápida. El capataz era un hombre de rasgos toscos, esculpidos por los golpes de sol y brandy, con una cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una pelea de cantina que no había terminado a su favor. Miró a la viuda con una mezcla de cruel diversión y aburrimiento, como quien encuentra una piedrecita molesta en el zapato que debe sacudirse antes de seguir caminando. Las antorchas en las manos de sus hombres crepitaban, liberando gotas de brea ardiente que silbaban al tocar el suelo húmedo, creando una atmósfera de infierno portátil que contrastaba violentamente con la quietud sepulcral de la noche de la montaña. Rogelio escupió un chorro de tabaco negro a los pies de Elena, marcando su territorio con la arrogancia de quien sabe que tiene 10 rifles respaldando su insolencia. «¡Qué recibimiento tan agradable, doña Elena!», dijo Rogelio, alargando las vocales con esa cadencia burlona que usan los cobardes cuando se sienten intocables. Creí que ya habría aprendido que las puertas cerradas son una ofensa para don Anselmo y que las escopetas viejas sirven mejor como leña que como amenaza. Hizo un gesto vago con la mano, y 2 de sus hombres amartillaron sus rifles. El sonido metálico del mecanismo resonó seco y letal en el aire frío. Elena no bajó la mirada ni el cañón del arma, aunque sabía que el metal estaba frío y vacío. Sostuvo la mirada del capataz con la fijeza de un halcón, buscando en ese rostro hinchado algún rastro del chico que una vez había corrido por esos mismos caminos antes de vender su alma por la paga de un pistolero. «Comiste en mi mesa, Rogelio», dijo Elena, en voz baja pero clara, sin el temblor que le sacudía las rodillas bajo la falda larga. «Tu madre, que en paz descanse, se avergonzaría de verte transformado en el secuaz de un ladrón de tierras. ¿Tanto vale tu dignidad? ¿Unas monedas de plata para venir a asustar a una anciana y a unos niños huérfanos?» Sabía que apelar a la moral de un hombre era como pedirle peras a una gallina, pero necesitaba ganar tiempo, necesitaba su ira para distraerlo, su orgullo herido para hacerle cometer un error, cualquier cosa para mantener la mirada de esos hombres fija en ella y lejos de la trampa en el suelo que ocultaba el futuro del valle. La mención de su madre borró la sonrisa del rostro de Rogelio, endureciendo sus rasgos en una máscara de puro odio. Se inclinó sobre el pomo de la silla, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo Elena podía oír por encima del resoplido de los caballos. «Mi madre está muerta, vieja, igual que tu marido, e igual que tú, si no te quitas de en medio. Aquí, la dignidad no te llena el estómago, pero el miedo sí. Entrega a los niños, y quizá dejemos la cabaña en pie. Sigue, haciéndote la heroína, y te juro que no te quedará ni un solo hueso sano
que enterrar. La amenaza no fue un grito, fue una promesa administrativa pronunciada con la frialdad de quien había cumplido condenas similares demasiadas veces. Helena sintió el impulso del caballo de Rogelio antes de verlo moverse. El animal, espoleado por las espuelas invisibles de su jinete, dio un paso brusco hacia adelante, invadiendo el espacio vital del porche. El pecho sudoroso de la bestia golpeó el hombro de Helena con la fuerza de un mazo, desequilibrándola y haciéndola retroceder contra el marco de la puerta. El olor acre del animal, una mezcla de almizcle y lluvia, llenó sus fosas nasales. Una bofetada sensorial que le recordó lo frágil que era su cuerpo humano ante la fuerza bruta que la rodeaba. Se tambaleó, pero no cayó, aferrándose al marco de madera con una mano, mientras con la otra mantenía el cañón de la escopeta apuntando al pecho del capataz, un gesto inútil pero cargado de simbolismo suicida. «¡Aquí no hay niños!», gritó Helena, recuperando el equilibrio con un esfuerzo que le costó un gemido de dolor en la cadera. «Solo fantasmas. Si quieren entrar, tendrán que pasar por encima de mí. Y juro por la Virgen que al primero que cruce esta puerta, le dispararán, aunque sea lo último que haga». Era un farol, una mentira desesperada arrojada al vacío. Pero en la oscuridad y la confusión, la duda es un arma poderosa. Por una fracción de segundo, los hombres detrás dudaron, intercambiando miradas nerviosas. Nadie quiere ser el primero en morir, ni siquiera a manos de una anciana, y la reputación de Pedro como tirador, aunque muerto, aún proyectaba una larga sombra sobre aquella casa. Rogelio, sin embargo, no era hombre de dudas, era un depredador que olía el miedo tras la bravuconería. Soltó una risa seca y sin alegría, y desmontó de un salto ágil, aterrizando pesadamente en el barro del patio con el revólver ya en la mano. «Entonces te atropellaremos», dijo, avanzando hacia ella con pasos largos y decididos. Helena apretó el gatillo inútil. El clic metálico sonó patético y débil en medio de la noche, confirmando lo que Rogelio ya sabía. El capataz ni siquiera se inmutó, extendió la mano y con un movimiento violento le arrebató la escopeta de las manos, arrojándola a la oscuridad del patio, donde aterrizó con un golpe sordo en el barro. El golpe que siguió no fue con el puño, sino con el dorso de la mano, un revés desdeñoso que golpeó el rostro de Helena con la fuerza suficiente para hacerla ver las estrellas y estrellarla contra el suelo de la cocina. El sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca al instante y su cabeza rebotó contra la pata de la mesa, aturdiéndola. Desde el suelo, con la vista borrosa y el zumbido en los oídos, vio las botas embarradas de Rogelio y a dos de sus hombres cruzar el umbral, violando la santidad de su hogar, trayendo consigo el caos y la destrucción. Ya no era la guardiana de la puerta, ahora era solo un obstáculo derribado, un viejo mueble pateado para llegar a lo que realmente importaba. Los hombres comenzaron a saquear la cocina con una eficiencia aterradora, volcando sillas, rompiendo frascos de conservas, abriendo sacos de maíz con sus cuchillos en busca de cualquier escondite. El sonido de cerámica rota y madera destrozada llenaba el aire, un estruendo cacofónico que Helena esperaba, rezaba que fuera suficiente para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar de la trampilla. Se arrastró penosamente hasta un rincón, escupiendo sangre, fingiendo estar más herida de lo que estaba para que la ignoraran, mientras sus ojos buscaban desesperadamente la ventana trasera. Esa pequeña abertura cuadrada daba a la colina y a la libertad, y mentalmente rogó que Mateo hubiera comprendido la señal del caos. Rogelio, de pie en el centro de la habitación como un coloso de destrucción, miraba a su alrededor con impaciencia, pateando los restos de la humilde vida de Helena. «Busca debajo», ordenó, y su voz resonó en 1200 las paredes. «Levanten las tablas del suelo si es necesario. Esas ratas no pueden haberse evaporado». Uno de los peones comenzó a golpear el suelo con la culata de su rifle, buscando el sonido hueco que delatara el sótano. Helena sintió que se le paraba el corazón. Se había acabado el tiempo. Si Mateo no salía ahora, en ese preciso momento de confusión y ruido, la historia de ese valle
terminaría esa misma noche con 4 pequeñas tumbas cavadas bajo la lluvia. El sonido seco de la culata del rifle contra la madera resonó en la cocina como el primer martillazo en un ataúd, deteniendo el aire en los pulmones de Elena. Desde su posición en el suelo, vio al peón detenerse bruscamente, con una sonrisa torcida en su rostro tiznado. El suelo, en ese preciso punto bajo la mesa volcada, no devolvía el golpe sólido de la tierra golpeada, sino el eco hueco y traicionero de un espacio vacío, una resonancia que gritaba la existencia de secretos enterrados bajo los pies de los invasores. El hombre miró a Rogelio, buscando su aprobación como un perro de caza que acaba de marcar a su presa, y el capataz asintió lentamente, saboreando el momento con la paciencia sádica de quien sabe que ya ha ganado el juego antes incluso de jugarlo. Uno de los hombres, un tipo bajo y fornido apodado el Tuerto, por una vieja cicatriz que le cruzaba el párpado, se agachó y desgarró la vieja estera de paja que cubría el centro de la habitación con un tirón violento, levantando una nube de polvo y ácaros. Abajo, las líneas rectas de la trampilla de madera aparecieron dibujadas en el suelo como una cicatriz mal curada, revelando la entrada al refugio que Pedro había construido con tanto esmero. Elena sintió una descarga eléctrica recorrerle la espalda, una oleada de adrenalina que ignoró el dolor de las costillas y el mareo. No podía dejar que la abrieran, no mientras los niños estuvieran allí abajo, indefensos como palomas en un nido al alcance de las serpientes. Con un gruñido más propio de un animal herido que de una mujer, Elena se abalanzó, arrastrándose sobre codos y rodillas en un patético y desesperado intento de encajar su cuerpo entre la mano del Tuerto y el aro de hierro de la trampilla. Sus dedos, entumecidos por la artritis y la furia, incluso lograron agarrar la bota embarrada del hombre, clavando las uñas en el duro cuero en un inútil gesto de resistencia. El Tuerto ni siquiera la miró, simplemente sacudió la pierna con fastidio y le asestó una fuerte patada en el hombro que la hizo rodar hacia atrás, dejándola sin aliento y acurrucada contra la pared, obligada a ser una espectadora impotente de su propia desgracia, mientras las lágrimas de frustración se mezclaban con la sangre en su barbilla. Rogelio se acercó a la trampilla, apartando a sus hombres con un gesto autoritario, y agarró el frío aro de hierro con su mano enguantada. Lo levantó y las bisagras oxidadas, que no habían visto grasa en años, emitieron un chirrido agudo y prolongado, un clamor metálico que pareció desgarrar el tejido de la noche. La pesada tapa de madera se levantó, revelando un cuadrado de oscuridad absoluta que exhalaba un aliento rancio a humedad, patatas viejas y miedo concentrado. Por un instante nadie se movió. Los hombres a caballo esperaban disparos desde el agujero, acostumbrados a las picaduras de ratas acorraladas. Pero del sótano no llegaron balas, sino el sonido más desgarrador del mundo, el llanto inconsolable de un bebé despertado por la violenta luz de las antorchas. «Vaya, vaya», murmuró Rogelio, asomado al borde del abismo con la antorcha en alto, iluminando el interior del refugio subterráneo. «Parece que la guarida está llena». Hizo una rápida señal, y 2 de sus hombres bajaron por la escalera, con sus botas resonando pesadamente en los escalones de madera. Se oyeron gritos ahogados, el sonido de cuerpos pequeños al ser arrastrados, y breves forcejeos que terminaron en golpes secos. Elena cerró los ojos, incapaz de soportar la vista, rezando para que la crueldad de aquellos hombres tuviera un límite, aunque en el fondo sabía que la crueldad de don Anselmo y sus perros no conocía límites cuando se trataba de proteger su poder. Los sacaron uno a uno, llevándolos a la cocina como sacos de grano robado. Primero aparecieron los gemelos, pálidos como la cera, con los ojos abiertos y la boca abierta en un grito silencioso de terror, abrazados como si fueran una sola entidad temblorosa. Luego alzaron a la bebé, que gritaba a todo pulmón, sujeta por el cuello de su ropa sucia por una mano callosa que no conocía la delicadeza. Los arrojaron al suelo de la cocina, junto a los restos de los platos rotos, formando un retablo de miseria iluminado por la llama vacilante de las antorchas. Rogelio los contó con los ojos. 1,
2, 3, y frunció el ceño, apagando la sonrisa triunfal de su rostro sudoroso. Elena abrió los ojos y los contó también, y en ese instante, en medio del horror absoluto, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho aplastado. Faltaba uno. Mateo no estaba entre el grupo de cautivos temblorosos en el suelo. Rogelio se dio cuenta al mismo tiempo. Agarró a una de las gemelas por su delgado brazo, zarandeándola con fuerza hasta que le castañetearon los dientes. ¿Dónde está el hombre?, rugió, mirando el agujero negro de la trampilla abierta. El más grande. Sé que había un niño grande. ¿Dónde se fue esa rata? La niña no pudo hablar, paralizada por el pánico, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia un rincón oscuro del sótano, justo debajo de los cimientos de piedra de la casa. Rogelio soltó a la niña, que cayó sollozando sobre su hermana, y se arrojó al suelo para mirar dentro del agujero con la linterna. Allí, en la pared del fondo, vio lo que Elena había olvidado, o quizás subestimado: un viejo conducto de ventilación, una abertura estrecha y rectangular diseñada para que entrara el aire y evitara que los tubérculos se pudrieran, cubierta solo por una malla metálica podrida que ahora colgaba rota. El agujero era minúsculo, imposible para un hombre, difícil incluso para un perro grande, pero suficiente, solo suficiente, para un niño de 10 años, delgado y desesperado, que se arrastraba con la fuerza del pánico y la responsabilidad de salvar a su familia. «¡Se escapó!», gritó Rogelio, poniéndose de pie de un salto, con el rostro desencajado por una furia que trascendía el fracaso profesional. Sabía lo que significaba un testigo suelto en la noche. Significaba que el secreto ya no estaba contenido, que la noticia podría llegar al pueblo vecino o incluso al sacerdote antes del amanecer. «Levántense, encuéntrenlo. No pudo haber ido muy lejos con este lodo. Registren el patio. Miren hacia el arroyo. Traigan a ese chico o los ahorco a todos». Los hombres corrieron hacia la puerta, tropezando unos con otros en su prisa por obedecer, abandonando la cocina en un caos repentino de órdenes a gritos y movimiento frenético. A lo lejos, a medio kilómetro de la casa, Mateo corría. No sentía el frío que le entumecía los dedos, ni las espinas de los arbustos que le desgarraban las pantorrillas, ni el lodo que intentaba chuparle los zapatos a cada paso. Solo sentía el fuego en los pulmones y el peso de la promesa hecha a Elena. No corría hacia la colina a esconderse como un animal asustado, como esperarían sus perseguidores. Corría hacia el camino real, hacia las luces lejanas de las fincas vecinas, llevando en la memoria el mensaje que encendería la mecha. No tenía los papeles, esos estaban a salvo en el pañal de su hermana, pero tenía su voz, y esa noche su voz sería más fuerte que cualquier tormenta. En la cocina destrozada, el aire se había vuelto irrespirable, cargado con la electricidad estática de la violencia contenida, que amenazaba con estallar ante la ausencia de presas fáciles. Rogelio caminaba de un lado a otro entre los fragmentos de cerámica y el maíz esparcido. Sus botas haciendo que los fragmentos crujieran como pequeños huesos, mientras su sombra se cernía gigantesca y deformada contra las paredes, animada por la luz parpadeante de las antorchas. Los hombres que permanecían dentro, 3 trabajadores con rostros sombríos y manos inquietas en sus armas, miraban a su jefe con una mezcla de miedo y urgencia, conscientes de que cada minuto con ese chico suelto en la noche era otro clavo en el ataúd. Los gemelos, acurrucados en el suelo húmedo, habían dejado de llorar y se habían sumido en un estado catatónico, abrazándose tan fuerte que parecían una sola criatura de 2 cabezas tratando de desaparecer del mundo. Elena, ignorando el dolor insoportable en las costillas y el zumbido constante en la cabeza causado por el golpe, se arrastró lentamente hasta sentarse entre las niñas y la amenazante figura del capataz. Su cuerpo ya no respondía con su agilidad anterior, pero su instinto maternal, que había permanecido latente bajo capas de dolor y resignación, había despertado con una ferocidad que le permitía ignorar la fragilidad de su propia carne. Extendió un brazo protector sobre las piernas de las niñas y con el otro atrajo hacia sí a la bebé,
que gemía débilmente en el frío suelo. Al sentir la rígida masa del sobre oculto en el pañal contra su propio pecho, Elena sintió una oleada de terror gélido, sabiendo que tenía la única prueba capaz de salvarlas o condenarlas definitivamente si Rogelio decidía registrar a la criatura. ¿A dónde lo enviaste, anciana?, preguntó Rogelio, deteniéndose frente a ella y bajando la antorcha hasta que el calor del fuego quemó los pelos sueltos de la frente de Elena. Su voz había perdido la ironía burlona, convirtiéndose en un gruñido bajo y peligroso, el sonido de un hombre que ve cómo se le escapa el control de la situación y busca desesperadamente a alguien a quien culpar. A la montaña, al pueblo, ese chico no conoce el terreno, se matará en los barrancos o se lo comerán los coyotes, y su sangre estará en tus manos, no en las mías. Intentaba provocarla, hacerla hablar por culpa o miedo, buscando cualquier pista que le permitiera dirigir la búsqueda al lugar correcto antes de que fuera demasiado tarde para silenciar al testigo. Elena levantó la vista, sosteniendo la mirada del capataz con una fijeza que lo perturbó. Sus ojos oscuros brillaban con el reflejo de las llamas y una determinación inquebrantable. Ese chico es más hombre de lo que tú serás en 100 vidas, Rogelio. Escupió con la boca llena de sangre, saboreando cada palabra como si fuera una maldición gitana. No necesitas conocer el terreno para saber dónde vive gente decente, y sabes muy bien que en este valle hay muchas puertas que se abrirán para escuchar lo que tiene que decir. Puedes matarnos aquí, puedes quemar esta casa hasta los cimientos, pero ya no puedes detener lo que se avecina. El viento ha cambiado y estás en el lado equivocado de la historia. A lo lejos, Mateo aporreaba la sólida puerta de madera de la primera casa que encontró junto al camino, la herrería de los hermanos Vargas. No había luz dentro, pero el niño gritaba con la voz entrecortada por el esfuerzo y las lágrimas, llamando a los hombres por su nombre, invocando deudas de honor y recuerdos de injusticias pasadas. La lluvia había parado, dejando un silencio sepulcral en el campo que amplificaba sus gritos. «Tienen a mis hermanas, están en casa de doña Elena, don Anselmo quiere matarlas a todas». La puerta no se abría, y por un instante aterrador, Mateo pensó que el miedo había triunfado, que todo el valle había decidido cerrar los ojos y los oídos para siempre, dejándolos morir solos en la oscuridad. De vuelta en la choza, la paciencia de Rogelio se agotó con un crujido audible, similar al de una rama seca al romperse bajo una bota. «¡Basta de hablar!», gritó, pateando una olla de barro que se hizo añicos contra la pared. «Si no hablas bien, gritarás a la fuerza. Agarra a una de las niñas». Dos de sus hombres se acercaron a la esquina, apartando a Elena de un empujón brutal que la hizo caer de lado, protegiendo instintivamente a la bebé con su cuerpo para que el sobre no se moviera ni hiciera ruido. Una de las gemelas soltó un chillido agudo cuando las rudas manos del peón la agarraron del brazo, levantándola en el aire como una muñeca de trapo, mientras sus piernas pateaban inútilmente. «¡Suéltala, cobarde!», gritó Elena, intentando levantarse, pero el otro hombre le plantó la bota en el pecho, inmovilizándola contra el suelo, de tierra con el peso de su cuerpo y su indiferencia. La bebé empezó a llorar con fuerza, un gemido desesperado y hambriento que llenó la habitación, y Elena sintió que el pánico le oprimía la garganta. Si Rogelio decidía silenciarla o registrarla, encontraría los documentos en segundos. Apretó a la criatura contra sí, murmurando consuelos inaudibles, mientras sus ojos buscaban desesperadamente alguna arma, alguna salida, cualquier cosa que pudiera detener la atrocidad que estaba a punto de ocurrir ante sus ojos cansados. En la herrería, la puerta finalmente se entreabrió, revelando el rostro barbudo y asustado de Tomás Vargas, iluminado por una vela parpadeante. Detrás de él, su hermano mayor sostenía un viejo rifle. Mateo no les dio tiempo para preguntas. Soltó la verdad en un aluvión de palabras apresuradas, hablando de los papeles, la traición, la viuda que daba la vida por desconocidos. Algo en la genuina desesperación del chico, o quizás la mención de los documentos que probaban el robo de sus propias tierras años atrás, encendió una chispa en los ojos de los herreros. No dijeron nada. Tomás
Simplemente se giró, agarró un cuerno de caza que colgaba en la pared y salió al patio, soplando un tono largo y profundo que resonó en el valle como el rugido de un animal mitológico que despierta de un sueño secular. Rogelio oyó el lejano sonido del cuerno y se quedó paralizado, con la mano a medio camino para golpear a la muchacha que colgaba del brazo de su hombre. El sonido era inconfundible, un llamado ancestral usado en las montañas para advertir incendios, ataques o asambleas urgentes. Un código que todo campesino conocía y respetaba. «Maldita seas», susurró, exhalando con incredulidad y rabia, comprendiendo al instante que su tiempo había terminado y que el círculo de silencio que protegía sus crímenes acababa de romperse. Soltó a la muchacha, que cayó al suelo sollozando, y corrió hacia la puerta abierta, mirando la oscuridad del camino real con los ojos entornados. Al principio no vio nada, solo la impenetrable negrura de la noche y las frías estrellas que lo miraban indiferente. Pero entonces lo sintió, una vibración en la tierra, distinta al galope de sus propios caballos. Eran pasos, muchos pasos, voces que se elevaban y se acercaban, luces que empezaban a aparecer como luciérnagas furiosas entre los árboles lejanos. No era una patrulla rural, ni un grupo de soldados extraviados. Era algo mucho más peligroso e incontrolable. Era el pueblo, esa masa dormida y maltrecha que, al despertar con la verdad en la mano y el odio en las entrañas, no se detiene ante capataces, amos ni siquiera ante Dios mismo. Rogelio se retiró al centro del patio con la torpeza de un borracho cuya ebriedad ha pasado de repente, viendo cómo su autoridad se derrumba como un castillo de naipes ante el vendaval que se acerca. Sus hombres, los mismos que minutos antes destrozaban muebles con la risa fácil de la impunidad, ahora rodeaban nerviosamente a sus caballos, con las manos sudorosas resbalando sobre las riendas de cuero y los ojos abiertos como platos, buscando una vía de escape que ya no existía. El sonido del cuerno había actuado como un antiguo conjuro, despertando los fantasmas de cada injusticia cometida en el valle, y la oscuridad, antaño su aliada y manto protector, se había llenado de repente con cientos de ojos acusadores que brillaban a la luz de antorchas caseras. Desde la puerta destrozada de la choza, Elena observó el cambio de atmósfera con dolorosa satisfacción, sintiendo que el miedo que le helaba los huesos se transformaba en una extraña calma, la calma de quien sabe que ya no lucha solo. No eran soldados bajando las laderas, ni policías federales con uniformes almidonados. Eran sombras con sombreros de paja y pantalones desgastados, hombres y mujeres armados con lo que la tierra les había dado: machetes para cortar caña de azúcar, horcas de paja, hachas de leña y viejas escopetas de chispa que habían colgado durante décadas sobre las chimeneas. Avanzaban sin gritos de guerra, en un silencio denso y pesado que era más aterrador que cualquier clamor. Un muro humano cerrándose inexorablemente alrededor de la casa y sus ocupantes. Tomás Vargas, el herrero, caminaba delante de la multitud con su delantal de cuero todavía puesto y un martillo de forja en la mano derecha que pesaba más que la conciencia de un juez corrupto. A su lado, pequeño pero erguido como un junco en una tormenta, venía Mateo, señalando con un dedo tembloroso hacia el interior de la casa, donde sus hermanas permanecían cautivas del terror. La visión del muchacho al frente de los hombres del pueblo paralizó a Rogelio. En ese instante comprendió que no se enfrentaba a una revuelta campesina desorganizada, sino a un juicio sumario, ejecutado por alguien que conocía cada uno de sus pecados con nombre y apellido. El capataz buscó su revólver, reflejo de quien solo sabe comunicarse con plomo, pero se detuvo al ver la cantidad de cañones oscuros que le apuntaban al pecho desde la línea de árboles. «Nadie tiene por qué morir hoy, Rogelio, a menos que tengas mucha prisa por irte al infierno», dijo Tomás, con una voz profunda y serena en el aire nocturno, sin el temblor de la duda. «Baja esa mano y dile a tus perros que envainen los cuchillos. Este valle ha sangrado lo suficiente como para engordar a don Anselmo. Esta noche se acabó el miedo. Tienes dos opciones: montas en tu caballo y desapareces por donde viniste,
O te enterramos aquí mismo en el lodo sin cruz y sin nombre, para que ni los gusanos sepan quién eras. No era una amenaza vacía, era la constatación de hechos tan sólida como el yunque sobre el que Tomás martillaba su hierro cada mañana. Dentro de la cocina, los 3 peones que sujetaban a las niñas soltaron a su presa como si ardieran, retirándose a la pared del fondo con el rostro pálido, buscando con la mirada una salida trasera inexistente. Elena aprovechó la confusión para arrastrarse hasta las gemelas, abrazándolas con fuerza, cubriéndoles la cabeza con su propio cuerpo magullado, susurrándoles que todo había terminado, que los buenos hombres habían llegado. La bebé, apretada contra su pecho, dejó de llorar, arrullada por el calor y el latido acelerado del corazón de la viuda, ajena a que, en los pliegues de su ropa sucia, descansaba el destino de todas aquellas personas que ahora rodeaban la casa, dispuestas a matar o morir por una verdad que aún no comprendían del todo. Rogelio miró a sus hombres, miró a la multitud que bloqueaba el paso, y finalmente miró a Elena, quien se había quedado en la puerta, apoyada en el marco, con el rostro hinchado y ensangrentado, iluminado por las antorchas. El odio en los ojos del capataz era palpable, veneno concentrado que prometía venganza futura, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que su orgullo. Sabía contar. Eran 10 contra 100, y aunque sus armas eran mejores, la rabia de la multitud era un escudo que ninguna bala podía penetrar. Escupió al suelo una última vez, metió el revólver con un movimiento brusco y montó en su caballo, que relinchó nervioso, sintiendo la tensión en las riendas. «Esto no termina aquí, Vargas», siseó Rogelio, señalando al herrero con un dedo enguantado. «Don Anselmo sabrá de esta traición. Mañana desearán no haber nacido. Me rogarán que vuelva y acabe contigo pronto. Disfruta de la victoria de esta noche, porque será la última que tendrás». Tomás no respondió ni se movió un ápice. Simplemente alzó un poco más el martillo, y tras él 100 hombres avanzaron al unísono, cerrando un poco más el círculo, sofocando las palabras del capataz con la presión física de su presencia colectiva. La retirada de los hombres de Rogelio fue un espectáculo patético de dignidad perdida. Tuvieron que pasar en fila india entre la multitud silenciosa, agachando la cabeza para evitar las miradas de desprecio de quienes habían aterrorizado durante años. Se oyeron algunos insultos ahogados, algún escupitajo cayó sobre botas de cuero fino, pero nadie levantó la mano ni disparó. La disciplina del pueblo era férrea, nacida no de la instrucción militar, sino de la comprensión tácita de que, esa noche, la victoria moral era más importante que la venganza física. Elena los vio partir, sintiendo cómo el aire volvía a sus pulmones, un aire limpio y frío, con olor a lluvia y a libertad recién nacida. Cuando el último caballero desapareció en la oscuridad del camino real, engullido por la noche y la vergüenza, la tensión se rompió como una cuerda demasiado tensa. Mateo corrió al porche, bajando los escalones de 2 en 2, y se arrojó a los brazos de Elena, llorando por primera vez con las lágrimas liberadoras de un niño que había tenido que ser adulto durante demasiado tiempo. Los gemelos salieron de la cocina temblorosos pero vivos, recibidos por las mujeres del pueblo que habían acompañado a sus maridos envueltas en chales y mantas, ofreciéndoles consuelo y calor. La casa, minutos antes una prisión de terror, se convirtió en el centro de una asamblea improvisada, un santuario de resistencia iluminado por el fuego de la solidaridad. Elena miró a Tomás Vargas, que se acercaba, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y asintió levemente, un gesto de gratitud que valía más que 1000 palabras. «Gracias, Tomás», dijo con la voz ronca por los gritos y el humo. «Creí que estábamos solos». El herrero negó con la cabeza, mirando a los niños con una mezcla de tristeza y respeto. «Nadie está solo en este valle, doña Elena. Solo estábamos dormidos. Pero este niño tiene una voz que despierta a los muertos. Ahora díganos, ¿qué traen estos niños que es tan importante que don Anselmo quiere quemar el mundo entero?» Elena se llevó la mano al pecho, sintiendo el sobre crujir bajo la ropa del bebé, y supo
que había llegado el momento de compartir la carga. El silencio que siguió a la partida de los caballeros no fue el mismo que había llenado la casa antes de la tormenta. Ya no era un vacío estéril, sino una pausa densa y vibrante, cargada con la respiración de 100 personas que compartían el mismo espacio de indignación y alivio. Los vecinos, con la prudencia de quienes entran en un templo profanado, comenzaron a ocupar el porche y la cocina destrozada, quitándose los sombreros empapados en señal de respeto a la mujer que había resistido el asedio. Elena, sentada en una silla que alguien le había acomodado, sintió la adrenalina abandonar su cuerpo como un reflujo, revelando el dolor agudo en sus costillas y el cansancio infinito de sus huesos. Pero su mente permaneció clara y aguda como un cristal roto. No había tiempo para lamerse las heridas. La victoria de esa noche era frágil, apenas un respiro antes de que la verdadera guerra comenzara con la luz del día, con manos que aún temblaban levemente, no de miedo, sino por la fatiga muscular de la tensión sostenida. Elena desató los nudos del pañal de tela que envolvía a la bebé, dormida en su regazo. La criatura, ajena al destino que literalmente había cargado a la espalda, suspiró profundamente al liberarse de la presión, y Elena extrajo el sobre de cuero manchado que había permanecido oculto contra la cálida piel de la niña. Colocó el objeto sobre la mesa, ahora despejada de escombros gracias a manos anónimas que habían empezado a ordenar el caos, y el sobre pareció absorber la luz de las antorchas. Un rectángulo oscuro y sucio que contenía la dinamita necesaria para destrozar los cimientos del poder de don Anselmo. «Aquí está», dijo Elena, su voz apenas un susurro que sin embargo llegó a todos los rincones de la habitación. «Aquí está la razón por la que querían matarnos». Tomás Vargas se acercó a la mesa, dejando el martillo de herrero con un golpe sordo, y tomó el sobre con la reverencia de quien maneja una reliquia sagrada o un explosivo inestable. Sus dedos callosos, acostumbrados a doblar hierro al rojo vivo, se esforzaron por desdoblar los finos y quebradizos papeles sin romperlos. La multitud se apretujó un poco más, formando un círculo de rostros curtidos y ojos expectantes, iluminados por el resplandor vacilante de las llamas, con la esperanza de que este hombre sencillo tradujera los garabatos legales en una verdad que pudieran comprender y defender. Tomás acercó una lámpara de aceite, cerró los ojos para concentrarse en las letras apretadas y comenzó a leer en voz alta, con una dicción lenta y vacilante que otorgaba una solemnidad judicial a cada nombre pronunciado. Mientras leía, el murmullo de la gente se desvaneció por completo, reemplazado por una atmósfera de dolorosa incredulidad que pronto dio paso a una fría furia colectiva. Tomás leyó las escrituras originales de Vega del Río, tierras que habían pertenecido a la familia González durante 3 generaciones y que don Anselmo había cercado, alegando compras inexistentes. Leyó los linderos de Monte Alto, propiedad comunal robada a punta de pistola para pastar ganado ajeno, y leyó, con la voz entrecortada por la emoción, el nombre de Pedro, el esposo de Elena, vinculado a la parcela donde se encontraban, confirmando con sello y firma que la viuda no era una invasora en su propia casa, sino la única dueña legítima de ese terreno que tanto le había costado defender. La lectura de la carta del padre de los niños fue el golpe final, la estocada que atravesó la armadura de resignación que el pueblo había usado durante décadas. Las palabras del oficinista fallecido, relatando cómo lo habían obligado a falsificar certificados de defunción y títulos de propiedad bajo amenaza de muerte, resonaron en la cocina como una confesión de ultratumba. No se trataba solo de robo de tierras, era robo de identidad, un borrado sistemático de la historia de cada familia presente, ejecutado con la frialdad de quienes se creen dueños del destino ajeno. Los hombres aferraban los mangos de sus herramientas hasta que se les pusieron blancos los nudillos, y las mujeres se santiguaban no por lástima, sino para alejar el horror de confirmar que sus desgracias
No eran castigos divinos, sino crímenes humanos. Mateo, que había permanecido de pie junto a Helena, escuchando la voz de su padre a través de la garganta del herrero, no lloró. Su rostro infantil había adquirido una dureza prematura, una serenidad estoica que lo hacía parecer un anciano en un cuerpo pequeño. Sintió la mano de Helena posarse sobre su hombro, un roce fuerte y cálido que le decía, sin palabras, que su orfandad ya no era solitaria, que había encontrado una nueva tribu dispuesta a adoptarlo. Los vecinos comenzaron a acercarse a él uno a uno, tocándole el brazo o la cabeza, torpes gestos de cariño y gratitud hacia el chico que había cruzado el infierno para traerles la verdad, reconociendo en él la semilla de un coraje del que habían carecido durante demasiado tiempo. La cocina de la chabola, antaño símbolo de aislamiento y decadencia, se transformó esa noche en el cuartel general de una revolución silenciosa. Nadie dio órdenes explícitas, pero la maquinaria de la comunidad comenzó a moverse con una eficiencia instintiva y ancestral. 2 jóvenes fueron enviados a custodiar el camino real, encaramados en los árboles más altos para advertir de cualquier regreso. Un grupo de mujeres encendió la estufa y comenzó a preparar café y tortillas con las provisiones que llevaban en sus alforjas, alimentando a los niños y a los heridos. Otras comenzaron a reparar la puerta destrozada, clavando tablas nuevas con la determinación de quienes reconstruyen no solo una casa, sino su propia dignidad. Helena observó la conmoción desde su silla, sintiendo una extraña paz interior que no había experimentado desde antes de la muerte de Pedro. Por primera vez en 5 años, su casa se llenó de vida, voces y calor humano, desplazando la frialdad de las paredes de adobe. Miró a los gemelos, ahora durmiendo acurrucados en el regazo de un vecino anciano, y al bebé que descansaba plácidamente en su caja de madera, y comprendió que su soledad había terminado para siempre. Ya no era la viuda loca al final del camino, era la guardiana de la memoria, la madre accidental de 4 hijos y la matriarca de un pueblo que acababa de despertar de una larga y oscura pesadilla. El cielo afuera comenzó a cambiar, pasando de un negro impenetrable a un gris azulado lechoso que anunciaba el amanecer inminente. La lluvia había cesado por completo y el aire matutino traía el aroma limpio de tierra húmeda y eucaliptos, disipando el hedor a miedo y pólvora de la noche anterior. Tomás Vargas se acercó a Helena, enrolló cuidadosamente los documentos y los guardó en el sobre de cuero. Al amanecer iremos a la ciudad, doña Helena, dijo con firmeza. No solo 2 o 3, iremos todos. Llevaremos estos papeles al juez federal y si no nos escucha, al gobernador. El tiempo de don Anselmo ha terminado. Con esto en la mano, ni todo su oro podrá salvarlo. Helena asintió, levantándose con esfuerzo pero sin ayuda, enderezando la espalda a pesar del dolor. Caminó hacia la ventana y miró el horizonte, donde una fina línea de luz naranja comenzaba a romper la oscuridad sobre las montañas. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que el jefe lucharía como un animal acorralado, pero también sabía que ya habían ganado la batalla más importante, la batalla contra el miedo. Se giró hacia Mateo, quien la observaba esperando instrucciones, y le sonrió por primera vez. Una sonrisa cansada pero genuina que iluminó su rostro curtido por el tiempo. «Prepárate, hijo», dijo en voz baja. «Hoy vamos a reclamar mucho más que tierra. Hoy vamos a reclamar nuestros nombres». La procesión que descendió a la ciudad al amanecer no se parecía a nada que la región hubiera visto antes. No era un funeral ni una peregrinación religiosa, sino una marcha cívica de hombres y mujeres que habían recuperado la fortaleza. El sol naciente arrancaba destellos dorados del polvo del camino, iluminando los rostros, cansados pero firmes de los campesinos, que por primera vez en décadas caminaban no con la mirada fija en sus guaraches, sino con la mirada fija
en el horizonte. Elena caminaba delante, no por vanidad, sino porque la historia la había colocado allí, flanqueada por Tomás Vargas y con la pequeña mano de Mateo aferrándose a la suya como un ancla. El silencio del grupo era ensordecedor, un mutismo disciplinado que pesaba más que los gritos, y a su paso, trabajadores de otras fincas dejaban caer sus machetes y se sumaban a la fila, atraídos por la gravedad magnética de un movimiento que olía a justicia inminente. La llegada al juzgado federal, un edificio de piedra gris de fría burocracia que siempre había sido un templo de exclusión para los pobres, fue el momento del verdadero juicio. Los guardias de la entrada intentaron bloquear el paso, acostumbrados a tratar con peticionarios sumisos y solitarios, pero retrocedieron, intimidados por la marea humana que llenaba la plaza y los pasillos con su silenciosa presencia y aroma a campo. No hubo violencia, solo la ineludible presión de la verdad numérica. Elena entró en la oficina del juez de distrito, un hombre calvo y severo que se ajustó las gafas con cansancio y depositó el sobre de cuero manchado sobre la caoba pulida de su escritorio. Hemos venido a restaurar la memoria de estas personas, Su señoría, dijo con voz firme, y no nos iremos de aquí hasta que la ley se asemeje, al menos un poco, a la justicia. El colapso del imperio de don Anselmo no se logró a sangre y fuego como él había vivido, sino a tinta y sellos, una muerte administrativa más humillante que cualquier bala. Cuando el juez, presionado por pruebas irrefutables, y la multitud que esperaba afuera, emitió las órdenes de embargo y restitución, la noticia corrió por el valle más rápido que el viento de la montaña. El cacique, abandonado por sus pistoleros, en cuanto cesaron los pagos y la derrota persistió, fue encontrado días después en la soledad de 1900, su mansión vacía, un rey sin súbditos, rumiando resentimiento junto a una chimenea apagada. La justicia federal, lenta e inepta, pero implacable ante la presión, confiscó sus tierras robadas y lo desterró al olvido social, demostrando que incluso los gigantes de barro caen cuando la tierra, bajo sus pies, se mueve. El regreso al valle fue una celebración sin música, una celebración de miradas y apretones de manos encallecidos, donde el verdadero premio no fue la tierra en sí, sino la dignidad recuperada de pisarla sin pedir permiso. Se redibujaron los viejos límites, se retiraron las cercas ilegales y las familias que habían vivido como huéspedes o escondidas reconstruyeron sus hogares en las casas solariegas de sus abuelos. El aire parecía haber cambiado, perdiendo la opresiva densidad del miedo para volverse ligero y respirable. Elena vio a los vecinos llorar al tocar árboles que creían perdidos y comprendió que la propiedad no es solo papel, es una raíz que conecta a las personas con su historia y su futuro, una raíz que don Anselmo había intentado cortar, pero que seguía viva bajo la superficie. La choza de Elena, antaño una casa ruinosa que todos evitaban, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad renacida, un lugar con las puertas siempre abiertas, donde nunca faltaban el café ni las palabras. Con la ayuda de Tomás y otros hombres agradecidos, la casa se amplió, ganando habitaciones de fresco adobe y un largo corredor donde los gemelos jugaban resguardados del sol. Elena formalizó la adopción de los 4 niños ante el mismo juez que había sentenciado al cacique, y aunque nunca intentó reemplazar a la madre que habían perdido, les dio algo igual de valioso, un refugio indestructible y un amor forjado en las trincheras de la supervivencia. La viuda loca y solitaria murió ese día para dar paso a una respetada matriarca cuya severidad era apenas la cáscara de una inmensa ternura. Los años transcurrieron sobre el valle, sanando las cicatrices de la tierra y su gente, con la paciencia geológica de la naturaleza. Mateo creció hasta convertirse en un hombre serio y erudito, administrando las tierras comunales con la honestidad que su padre biológico había pagado con su vida, asegurándose de que ningún otro tirano volviera a echar raíces allí. Las gemelas, ahora jóvenes, llenaban la casa de risas y pretendientes, y la pequeña, llegada como un bulto envuelto en pañales, se convirtió en la sombra inseparable de Elena,
aprendiendo de ella los secretos de las hierbas y el poder del silencio. La integración de aquellos niños de casa grande a la vida rural fue completa, borrando las diferencias de clase bajo el peso compartido del trabajo y el cariño. Elena envejeció, pero no se debilitó. Su cuerpo se encorvó como una antigua mezquita, pero sus ojos conservaron hasta el final ese brillo acerado que había detenido a los hombres a caballo. Se sentaba en el porche por la tarde, viendo caer la lluvia sobre los campos cultivados, y a menudo pensaba en aquella noche tormentosa y en la decisión impulsiva de abrir la puerta. Ahora comprendía, con la claridad del crepúsculo de la vida, que al salvar a aquellos niños no había realizado un acto de caridad, sino de autosalvación. La rescataron de una muerte en vida, del luto eterno y del silencio estéril, llenando su existencia de un propósito que trascendía su propio dolor. El valle prosperó no con riquezas obscenas, sino con la tranquila abundancia de mano de obra gratuita y solidaridad vecinal. La historia de la viuda y los 4 huérfanos se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación alrededor de los fogones. Una verdadera parábola sobre cómo la valentía de uno puede encender el coraje de muchos. Nadie volvió a pasar hambre en la zona porque se estableció la regla tácita de que el granero de Elena siempre tenía maíz para quienes lo necesitaban y que defender al prójimo era defensa propia. El miedo se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra ancestral que solo servía para recordarnos el valor de la luz que juntos alcanzamos. Cuando Elena falleció, muchos años después, apaciblemente en su cama y rodeada de hijos y nietos que no eran de su sangre, sino de su alma, el velorio fue el más multitudinario jamás recordado en el estado. No hubo gritos de desesperación, sino cánticos de gratitud y una sensación de paz plena. La enterraron junto a Pedro, pero su tumba nunca estuvo sola ni fue olvidada. Siempre había flores frescas, traídas no solo por familiares, sino por personas que venían de lejos para rendir homenaje a la mujer que enseñó que la justicia no se implora de rodillas, se exige de pie y con la puerta abierta. Su legado no fue fortuna, sino una lección grabada en la memoria colectiva. La dignidad es el único patrimonio que nadie puede arrebatar si no se entrega. Y así termina esta historia que comenzó con lluvia y miedo y terminó con cosecha y paz, recordándonos que el destino tiene extrañas maneras de tejer sus hilos. A veces, la bendición que tanto pedimos llega disfrazada de problema, llamando a nuestra puerta en medio de una tormenta sucia y hambrienta, buscando refugio. A veces, para sanar nuestra propia herida, solo necesitamos sanar la de otro. La vida de Elena demuestra que nunca es tarde para que un final triste se convierta en un comienzo glorioso, y que la valentía de una sola persona puede cambiar el mundo, o al menos su parte del mundo. Nunca subestimes el poder de abrir tu puerta y tu corazón cuando la oscuridad parece haber ganado la partida. ¿Y tú, alguna vez has visto tanta injusticia donde vives? Cuéntanos en los comentarios.